Esta pregunta hace referencia a cómo se diagnostica el trastorno del espectro autista hoy en día. Lo más importante que tienen que saber es que el diagnóstico hoy por hoy es clínico. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente no disponemos al día de hoy de biomarcadores específicos que nos permitan hacer el diagnóstico midiendo algo en la sangre o mirando algo en una resonancia del cerebro o cualquier otro estudio, digamos. No hay ningún estudio específico que nosotros podamos medir algo en alguna de nuestras partes del cuerpo que nos diga esta persona tiene un diagnóstico dentro del espectro autista, sí o no. Así que hasta que no lo tengamos en el mientras tanto, el diagnóstico sigue siendo clínico, sigue siendo observacional, es una cuestión de lo que observamos en la conducta y en la manera de hacer de un niño. Yo creo que lo más fácil para ir a cómo se diagnostica es agarrar un manual de clasificaciones que usamos los psiquiatras, que es el DSM-5, y ver cuáles son los criterios diagnósticos que aparecen en el DSM-5 para hacer diagnóstico específicamente de trastorno del espectro autista. Y con esto se encuentran, ¿sí? Van a ver al DSM-5. El trastorno del espectro autista requiere de 4 criterios diagnósticos principales, que son A, B, C y D. El criterio A dice déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos. El criterio B dice patrones restringidos y repetitivos de conducta, intereses o actividades. Existe un criterio C, que son los síntomas deben estar presentes desde la niñez. Y el síntoma D, digamos, el criterio D, que es que los síntomas limitan e interfieren en el funcionamiento diario. Digamos, estos 4 criterios tienen que estar cumplidos para que alguien reciba el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ahora, los criterios A y B se subdividen en subcriterios específicos. Como se fijan entre paréntesis, dice el criterio A tiene 3 subcriterios y tienen que estar los 3 cumplidos para cumplir con el diagnóstico. Con respecto al criterio B, son 4 subcriterios y 2 de ellos tienen que estar cumplidos para cumplir este criterio diagnóstico. Como se fijan acá, el criterio A habíamos dicho que eran déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos, y los 3 subcriterios que existen en este criterio A son dificultades en la reciprocidad socioemocional, todo lo que hace a la conversación con otros, a la atención conjunta, por ejemplo, los déficits o desafíos en las conductas de comunicación no verbal, y acá entra todo lo que es dificultades en lo que es contacto visual, el lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales, y después dificultades en lo que es el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones sociales. Entonces, por ejemplo, acá entra también todo lo que tiene que ver con el juego imaginativo y el mantenimiento de las amistades. En los chicos muy chiquititos, este criterio A puede llegar a ser cumplido con solo cumplir 2 de los 3 subcriterios, porque obviamente un niño de 18 meses o 2 años, por ejemplo, lo que hace al desarrollo y el mantenimiento de las amistades, no podemos esperar que un niño de 2 años, digamos, esté en ese nivel, digamos, social. Así que solo en los deambuladores, en los menores de 3 años, se necesitan 2 de estos subcriterios. Pero si no, arriba de los 3 años, los 3 subcriterios de este criterio A tienen que estar cumplidos para cumplir este criterio A, para cumplir el diagnóstico de trastorno del espectro autista. En relación al criterio B, como les decía, son estos patrones restringidos y repetitivos de conductas, intereses o actividades. Y los 4 subcriterios dentro del criterio B son lenguaje, movimientos o uso de objetos de manera estereotipada o repetitiva, la adherencia excesiva a rutinas o rituales o excesiva resistencia al cambio, el interés fijo altamente restrictivo, anormal en intensidad o en foco, e hiper o hiporeactividad al input sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del ambiente. Así que acuérdense, tienen que estar presentes 2 de estos 4 subcriterios para poder cumplir el criterio B, para poder cumplir el diagnóstico de TEA para lo que es el DSM-5. Así que esta es una manera bastante fácil de decir, bueno, esto es lo que yo tengo que observar y tiene que estar para que yo, como médico, digamos, o cualquier otro profesional, y la realidad es que para diagnosticar no se necesita ser específicamente un médico, puede hacerlo también
otro tipo de profesional o mismo puede ser alguien de la sociedad civil si sabe mucho acerca del tema. Es saber observar, es tener la información de qué es lo que hay que ir a buscar y saber observar. Así se puede hacer un diagnóstico. Que después los médicos tengan que poner administrativamente la firma, eso sí, pero es una cuestión más administrativa, no es que solo a ellos les compete hacer un diagnóstico. Ahora, si nosotros estamos en una situación ideal, ¿qué vamos a querer que evalúen en un niño, en el desarrollo de un niño, para tener la mayor cantidad de información posible? Y aquí, cuando hablamos de un diagnóstico integral, un diagnóstico interdisciplinario, nos referimos a estas 5 cuestiones. Nosotros necesitamos de un niño establecer lo que es el diagnóstico propiamente dicho. Ahora, el diagnóstico de trastorno del espectro autista se hace combinando dos cosas. Una entrevista a padres, que son los que más información tienen sobre su hijo, más una escala de observación al niño. Acuérdense que esto se hace mediante la observación de conductas, actitudes, acciones. Entonces, idealmente, si uno puede usar, que no es imprescindible, pero si uno puede usar algunas test o herramientas estandarizadas que se usan en muchos lados del mundo, como son el A2, que es una escala de observación, digamos, o el ADR o el 3DI, que son ambas entrevistas a padres, si uno puede usar porque tiene alguien que conoce estos instrumentos, estas herramientas, buenísimo. Pero no es indispensable, no es que alguien que no reciba, digamos, un testeo con estas herramientas no puede recibir el diagnóstico de TEA. Así que acuérdense, combinación de una entrevista a los papás o a los cuidadores del niño y una observación de ese niño. De ahí surge el diagnóstico propiamente dicho de TEA o de algún otro problema del desarrollo. Después nos interesa mucho, una vez que tenemos ubicado a un niño dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, nos interesa mucho tener una evaluación del lenguaje y la comunicación. Nos interesa mucho tener una evaluación del perfil cognitivo y de aprendizaje de ese niño. Nos interesa mucho tener una evaluación del perfil sensorial, es decir, cómo procesa los estímulos sensoriales, cómo están sus praxias. Y en última instancia, pero no por estar última menos importante, toda la evaluación de los problemas médicos concomitantes que puede tener ese niño o niña o adolescente. Entonces, si uno quiere tener realmente un panorama muy completo del perfil único de un niño, de sus fortalezas, debilidades, de a dónde vamos a ir a apuntar cuando diseñemos un plan de tratamiento, necesita sí o sí tener información específica y profunda sobre estas 5 áreas.